Buenas tardes. Espero que estaban prestando atención a ese video en estas semanas, porque es un buen resumen de lo que es el libro de Jueces. Pues, las páginas del libro de Jueces gritan por Jesús. Y de verdad eso es lo que vamos a ver hoy, que esta historia grita por Jesús. Y también, de verdad, nuestras historias gritan por Jesús, gritan por un rey, un salvador. Y lo que vamos a leer hoy es muy oscuro, muy difícil, muy feo. Pero creo que tenemos que verlo. Tenemos que mirarlo para ver cómo es el corazón humano. Cuán hondo es el pecado que existe en ese mundo, pero también en nuestros corazones. Y pues la historia de los jueces termina como tan triste. Al fin de la historia no hay esperanza. Pero vamos a ver al fin que la historia no termina al fin del libro de Jueces. Que gracias a Dios sigue su historia. La historia empieza con una levita. Pues los levitas eran un tribu que estaba especialmente escogido para ser servientes de Dios. Los levitas sirvieron en la casa de Dios, como pastores o como alguien que trabajó en la iglesia. ¿Y qué hizo ese levita? Tomó una concubina. Y de verdad hoy en día no tenemos concubinas, esta idea de concubinas, pero una concubina era como una esposa segunda. Y no solamente como una esposa, pero a la vez como propiedad. Fue muy feo. Eso fue algo que las naciones de Canaán, los israelitas habían adoptado esa idea cultural. Fue muy feo. Un hombre que debía haber sido un serviente de Dios, pero había pues echado la ley de Dios y había tomado una concubina. Pero eso no es lo más feo de esta historia, eso solamente es el principio. La concubina es infiel a su marido. Y ella regresa a la casa de sus padres. Y después de unos meses el levita va a recoger su concubina. Y después de unos días, después de que el padre está tiene mucha hospitalidad, trata de convencerles a quedarse por un rato, pero por fin regresan a su hogar. Y por la hospitalidad del padre, ellos salían un poquito tarde. Y por eso cuando llega la noche, no han llegado como donde quieren. Entonces su siervo dice, pues debemos encontrar un lugar donde parar. Mira, aquí hay un pueblo, hay una ciudad. Fue la ciudad que iba a ser Jerusalén, pero en esa época fue una ciudad pagana, ¿ok? No había creyentes en esa ciudad. Y el levita dice, pues debemos seguir. No podemos quedarnos en una ciudad que no es una ciudad israelita. Tenemos que seguir al pueblo que sigue. Entonces siguen viajando y llegan a un pueblo que se llama Gibeá, un pueblo de Israel. Y gracias a Dios hay un anciano allá que invita a ese hombre, su concubina, su siervo, a estar con ellos por la noche. Y dice, no pueden estar en la plaza por la noche. Hay que venir a mi casa, como están avisándoles que lo que pasa durante la noche en esa ciudad es muy malo. Y tenemos que escuchar qué pasó. Vamos a leer de Jueces capítulo 19.
Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpeando la puerta le gritaban al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos míos, no sean tan viles. Pues este hombre es mi huésped, no cometan con él tan infamia. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las abusen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. ¿En serio? ¿En serio? ¿En ese pueblo de Dios? ¿Ese hombre de Dios, ese levita, hizo eso? Ese anciano ofreció su propia hija en vez de su huésped. ¿Qué hospitalidad es eso? Y si ustedes conocen otra historia en la Biblia, suena a la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y es casi igual. Y creo que el escritor del libro de Jueces lo hizo a propósito, para mostrar cómo fue en los pueblos de Israel. Fue como una ciudad que Dios destruyó. Es tan triste, ¿no? Como esos hombres trató a las mujeres en su vida como objetos. No como seres humanos, no como iguales, no como unas personas que son hechos en la imagen de Dios, no, como objetos. Y tristemente la historia sigue así. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso. Así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Ahí se quedó hasta que amaneció. ¿Quiénes son los monstruos en esta historia? ¿Los afuera de la casa o los que están adentro? Qué alarmante, qué enfermante, ¿no? ¿Qué pasó? Eso no es una fábula. Esos son seres humanos. Esa mujer fue un ser humano que tiene una alma. Y fue tratado como un objeto, como menos de un ser humano. Y por fin, cuando ella regresa a la casa, no tiene la fuerza para entrar. ¿Y qué está haciendo el levita? ¿Durmiendo? ¿No está luchando por su esposa? Esos hombres no tienen que romper la puerta para entrar. Él echó su esposa a la calle para protegerse. Él la usó para salvarse. Qué asco, ¿no? Qué feo. Qué pecado es eso. Pero la historia sigue aún más triste, si podría ser posible. Cuando por la mañana su marido se levantó, pues eso significa que él estaba durmiendo. Se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino. Vio allí a su concubina, tendida a la entrada de la casa y con las manos en el umbral. Levántate, vámonos, le dijo. Pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Seguimos leyendo. Sí. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos. Después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que veía eso decía: nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa.
desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en eso, considérenlo y díganos qué hacer. Difícil de leer, ¿no? Es difícil de imaginar que eso podría pasar a un ser humano, alguien que tiene alma y vida. Qué asco, ¿no? Y que ese levita, cuando veía a su concubina, dijo, levántate, vámonos. Como un perro. Y lo trató otra vez como un objeto de su enojo y la usó como un mensaje a las tribus de Israel. Qué alarmante, ¿no? Y cuando llegó los paquetes a las tribus de Israel, ellos tuvieron la misma reacción que probablemente tenemos ahorita. Qué asco. ¿Cómo eso podría ser? Nunca ha pasado algo así. Nunca. Eso es terrible. Imposible de creer que eso podría pasar. Y todo Israel tiene una asamblea. Todos los pueblos, todos los tribus, y dicen, vamos a hacer algo. Vamos a dar a esos hombres de Gibeá lo que merecen. Entonces hay un ejército grandísimo y marchan hacia Gibeá para hacer a esos hombres lo que merecen. Y Gibeá estaba ubicado en el tribu de Benjamín. Y Israel dice, pues envíanos esos hombres para que podamos darles lo que merecen. ¿Y qué hicieron? Piensan el tribu de Benjamín. Defendieron a esos hombres. Defendieron a esos hombres en Gibeá. ¿En serio? ¿Eso es un tribu de Dios? ¿Uno de los 12 tribus hizo eso? Entonces empieza una guerra civil. Una guerra civil en que miles de personas mueren. Y al fin de todas las batallas, solamente hay 600 hombres que quedan en el tribu de Benjamín. Y se van al desierto. Solamente 600 hombres en toda el tribu. Y el ejército de Israel hace algo terrible. No sé si fue por enojo o por todos los hombres que habían muerto en las batallas, pero fueron a cada pueblo en Benjamín y mataron a cada ser humano. Cuando el ejército estaba fuera, mataron a cada ser humano, para que los que solamente existen en ese tribu fue los 600 hombres. No había una mujer, un niño en toda el tribu. Qué asco, qué alarmante, ¿no? Al día siguiente, el ejército y los líderes de Israel se dan cuenta de lo que ha pasado, lo que han hecho. Y gritan a Dios y dicen algo terrible. Dicen, ¿cómo eso podría pasar, Dios? Que hemos perdido ese tribu. Dios no lo hizo. Ustedes lo hicieron. Y dicen, gritan a Dios, ¿cómo eso podría pasar? ¿De verdad? ¿Eso es la razón por la cual ustedes van a gritar y orar por un tribu? ¿Por esos hombres que no tienen esposas para seguir sus familias? ¿De verdad? Ustedes deben llorar por esa mujer en Gibeá. Ustedes deben llorar por todas las vidas inocentes que ustedes mataron en todos los pueblos de Benjamín. Pero estaban tan concentrados en, pues tenemos que tener los 12 tribus.
Y eso fue pues el problema que existió por la historia de Israel. Siempre estaban más enfocados en lo externo, en ser los 12 tribus, en ser la gente de Dios, los pueblos de Dios, pero no en seguir sus leyes. No estaban escuchando de verdad al voz de Dios. Estaban tan concentrados en lo externo, en tener los sacrificios y tener el templo y ser el pueblo de Dios, pero echaron fuera las reglas, los consejos, de verdad el corazón de ser el pueblo de Dios. Y por eso pensaron, pues lo más importante es tener 12 tribus. Y si ustedes pueden entender eso, pues solamente había 600 hombres en el tribu de Benjamín, no había ninguna mujer. Entonces pensaban, pues en una generación vamos a perder ese tribu. Tenemos que encontrar esposas para esos hombres. ¿Por qué eso es la solución? Dejan morir esos hombres. ¿Por qué hay que encontrar esposas para ellos? Y tienen una solución. Es una solución fea. Si esa historia podría ser aún peor, si es. Dicen pues, había un pueblo que no vino a la asamblea. El pueblo de Jabes Galaad. Entonces van a esa ciudad y matan a cada ser humano, excepto 400 mujeres que no tenían esposos. Matan a cada persona, excepto a esas mujeres. ¿Pueden imaginar esas bodas, esos matrimonios tan tristes? Esas mujeres que tenían que casarse a esos hombres que habían defendido violadores. Y mata, ¿cómo podría ser? Y también esos matrimonios, esas bodas, pues toda su familia está muerto. Sus padres, sus amigos, todo su pueblo. Y todo eso para seguir con los 12 tribus, porque queremos ser el pueblo de Dios. Qué enfermante. Pero no sé si ustedes pueden hacer o contar los números. Había 400 mujeres, falta 200. Otra solución a ese problema. Voy a leer la última parte del libro de Jueces. Pues los israelitas habían prometido que no iban a dar sus esposas a esos benjaminitas por lo que habían hecho. Y no quieren romper su promesa. Y por eso mata pues, a esa ciudad de Jabes Galaad. ¿Cuál es peor? ¿Romper una promesa o matar a cientos, tal vez miles de personas? Pero vamos a ver qué hacen al fin del libro aquí. Pero nosotros no podemos darles nuestras hijas como esposas porque hemos jurado diciendo, maldito sea el que dé una mujer a una benjaminita. Pero miren, se acerca la fiesta del Señor, que todos los años se celebra en Silo, al norte de Betel, y al este del camino que va de Betel a Siquén y al sur de Leboná. Así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín. Vayan, escóndanse en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas del Silo salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y róbese cada uno de ustedes una de esas muchachas para esposa. Y váyase a la tierra de Benjamín. Y si sus padres o sus hermanos vienen a reclamarnos algo, les diremos, sean bondadosos con ellos. Porque no conseguimos esposas para todos ellos durante la guerra. Además, ustedes son inocentes, ya que no les dieron sus hijas. Así lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Mientras bailaban las muchachas, cada uno de ellos se robó una y se la llevó. Luego regresaron a sus propias tierras, reconstruyeron las ciudades y se establecieron en ellas.
Luego de eso, los israelitas también se fueron de aquel lugar y regresaron a sus tribus y a sus clanes, cada uno a su propia tierra. Había una fiesta al Señor. Había una fiesta al Señor. Y esas mujeres fueron secuestrados, tomados como esposas para esos hombres malvados. Eso fue su solución. Qué asco. Qué alarmante. Qué enfermante. El libro termina así, con esa última versículo. ¿Sí? En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Qué deprimente esa historia, ¿no? Y estaba pensando en esa semana, ¿debo predicar sobre eso? ¿Debemos leer eso? Tal vez podemos seguir con otra cosa. Pero cada vez que leo algo en la Biblia que es tan oscuro o que es difícil, yo pregunto eso. ¿Por qué existe eso en la Biblia? Porque si Dios ha planeado su palabra, la Biblia, específicamente para que cada parte exista a propósito, ¿por qué existe esa historia? ¿Por qué Dios no terminó el libro de Jueces con la historia de Sansón? Como un victor pecaminoso, pero al fin Dios lo usó. ¿Por qué termina el libro así? Y de verdad debemos estudiarlo. Creo que lo tenemos que ver. Lo tenemos que mirar porque tenemos que entender cómo es el corazón humano. Cómo es la realidad de qué puede hacer los seres humanos. Especialmente cuando cada uno hace lo que le parece mejor. Permíteme dar unos puntos importantes que podemos tal vez aplicar a nuestras vidas. Primero, seres humanos no son básicamente buenos. Los seres humanos no son básicamente buenos. O aún neutrales. Porque eso es la opinión que existe en ese mundo. Que cada ser humano es casi neutral y pues con educación, con ánimos, con buen consejo, cada uno puede escoger lo bueno en vez de lo malo. No. Dios quiere romper esa idea de que cada ser humano es básicamente bueno. No. Como dice en el libro de Jeremías, no hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? No hay nada, no hay tan engañoso como el corazón. El corazón humano es perverso. Y de verdad lo que pasó en el libro de Jueces no solamente pasó hacía muchos años. Todavía estas cosas pasan hoy en día. No necesariamente en nuestras ciudades o en nuestras casas, pero esas cosas sí, todavía pasan. Los seres humanos no son básicamente buenos. Y eso no solamente es en los corazones de otras personas. Tenemos que estar honestos con nosotros mismos. Nuestros corazones son engañosos. Si sientes algo muy fuertemente y dices, pues tengo que hacerlo porque lo siento, como tan fuerte esas emociones que siento. El mundo nos dice, sigue tu corazón. Dios dice, no, por favor, no. Porque el corazón es tan engañoso. Tenemos que ser escépticos de nuestros corazones. De lo que parece bueno, pero en verdad es malo.
Y creo que para los cristianos especialmente eso es una tentación, probablemente más que como un pecado que dice, pues el diablo quiere que mates a alguien. Obviamente algo tan oscuro no es la tentación que va a usar el diablo, pero que va a usar algo que parece tan bueno, algo que parece que pues está en mi corazón, viene de tan hondo en mi alma. El corazón humano es engañoso. No hay tan engañoso como el corazón. ¿Quién puede entenderlo? Tenemos que ser honestos, que tal vez no hemos hecho lo que hicieron en esas historias, pero existen el mismo espíritu de pecado, las mismas tentaciones en nuestros corazones. Para los hombres que están aquí, hemos tratado a las mujeres en nuestras vidas como objetos. No necesariamente como esos hombres, pero lo hemos usado para nuestro placer. Cuando Dios quiere que nos sacrificamos por las mujeres en nuestras vidas, ¿lo hemos hecho o lo hemos usado? O amigos, hemos actuado como el pueblo de Israel y hemos reaccionado al pecado o algo muy malo con nuestro propio pecado. Como tal vez alguien hace algo que obviamente es pecaminoso. ¿Y cómo reaccionamos? Con odio, con más pecado. Y lo usamos como una excusa para contar chismes o para hablar con odio sobre otra persona por lo que han hecho. Lo usamos como una excusa para hacer realmente lo que queremos. Qué asco, ¿no? O tal vez como los israelitas usamos nuestra cristiandad, nuestra identidad cristiana y estamos tan enfocados en pues, ser un cristiano y tener esa imagen tan bonito en frente de todo el mundo que de verdad no estamos tan concentrados o enfocados en poner nuestras vidas en el camino de Dios, no en nuestros propios caminos. El segundo punto que podemos aprender de eso es que eso de ser espiritual personalmente, sin una autoridad espiritual, es peligroso. Ser personalmente espiritual, sin tener una autoridad espiritual, es peligroso. Porque eso es exactamente lo que pasó con la gente en esa historia. La gente era espiritual. Eran los 12 tribus, la gente de Dios. La gente en esas historias, pues, estaban orando a Dios, había una fiesta al Señor, pero de verdad, no creían en Dios. Estaban personalmente espirituales, pero no escuchaban una autoridad. Y de verdad, hoy en día eso no es popular. Escuchar a una autoridad de conformar su vida a la palabra de Dios y decir, pues no voy a hacer lo que yo quiero, pero voy a hacer lo que Dios dice, porque Él es mi autoridad. Eso no es popular, ¿no? Lo que es preferible en nuestro mundo es decir, pues voy a escoger lo que quiero de lo que existe espiritualmente, voy a escoger y descubrir mi verdad y vivir mi verdad. Hermanos, el corazón humano es engañoso. No podemos vivir una vida espiritual sin una autoridad espiritual, porque lo que vamos a tener es lo que existe en el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y eso es lo que pasó. Ok, ¿es bastante? ¿Es bastante? ¿Entienden? La oscuridad. Necesitamos un Salvador.
No hay nada más que podemos decir que necesitamos un Salvador. De la oscuridad que existe en nuestro mundo, de la oscuridad que existió en la historia de Jueces, que un Salvador de la oscuridad que existe en mi corazón. Necesito un Salvador. Una solución que no viene de mi corazón. Una solución que no viene del mundo alrededor de mí. Necesito una solución que viene de Dios. Necesitamos un Salvador. Las páginas del libro de Jueces gritan por Jesús. Las páginas de nuestras historias gritan por Jesús, ¿no? Y después de leer una historia tan fea esa historia, miren conmigo este versículo de Juan capítulo 3. Es un versículo muy conocido, pero escucha. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Con tanta oscuridad tenemos la luz. En unas situaciones, unas historias tan desesperadas, tenemos esperanza. Se llama Jesús. Un Salvador, una solución que no viene de mí, pero que viene enteramente de Dios. Que Dios dio a su Hijo Jesús, no para venir a ese mundo para matarte o para juzgarte, pero para salvarte. Para dar su vida por ti. Para que en la cruz todos sus pecados estaban clavados con Jesús. Él quitó nuestros pecados. Tenemos un Salvador para salvarnos de este mundo oscuro, este mundo feo, para rescatarnos de nuestros propios corazones. Y también, amigos, hay otras noticias buenas. No solamente Dios ha quitado nuestros pecados, pero ha matado nuestro corazón pecaminoso y nos ha dado un corazón nuevo, que quiere hacer lo que Dios quiere. Un corazón que está escuchando a Dios, y cuando Dios dice algo, yo digo, eso es lo que voy a hacer. Yo sé que es difícil, yo sé que es diferente de lo que dice el mundo, yo sé que es diferente de a veces lo que dice mi naturaleza pecaminosa, pero voy a seguirte, Dios, porque eres tan amable, porque me has enviado un Salvador. Y eso es un corazón que va a escucharte. El corazón que me has dado. Cuando estaba preparando ese sermón, tenía miedo de no darles bastante evangelio, de las buenas noticias, porque es tan fea esa historia. Entonces quiero leer otra parte de la Biblia para que ustedes sepan, para que cuando ustedes salgan hoy, yo quiero que sepan que tienen un Salvador de esa oscuridad, que hay esperanza, hay una luz, hay una solución que viene de fuera de nosotros. Voy a terminar ese mensaje con unos versículos del libro de Colosenses. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal.
ya que han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. El libro de Jueces grita por Jesús. Y Jesús contesta: el rey que necesitamos, el rey que necesita ese mundo, que nos va a traer a su reino perfecto en el cielo, que nos va a quitar de ese mundo de oscuridad, de pecado, a un reino, una tierra eterna. A un lugar donde no hay ningún pecado, donde nadie es tratado como un objeto, pero como un hijo, una hija del rey. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que tenemos en nuestro Salvador Jesús. Oremos. Dios, te damos gracias por enviarnos un Salvador. Ayúdanos a creer en Él, a confiar en Él. Y a no confiar en nosotros mismos, pero ayúdanos a confiar en ti. Gracias por salvarnos, por enviar un Salvador, una solución a ese mundo de oscuridad. Gracias por Jesús. Amén.